Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a arrancar con nuestra sesión número 2 sobre cómo alcanzar tu bienestar financiero, ¿sí? Como vimos en nuestro taller, la profesora Edna y nuestro profesor Carlos nos dieron una introducción a los temas que vamos a ver hoy, que seguro vamos a disfrutar. Mi nombre es Luis Humberto Molina, yo soy economista, máster en administración y especialista en finanzas. Llevo más de 15 años trabajando en empresas públicas y privadas y como docente más de 8 años en distintas universidades en temas de gerencia. Me he encargado de eso. Bueno, hoy vamos a ver nuestro tema de presupuesto. Presupuesto, vamos a identificar cuáles son los principales conceptos de ingresos y gastos. Vamos a hacer un ejercicio de presupuesto mensual. Vamos a hablar de ahorro y de inversión y ver algunas herramientas, digamos, muy importantes para el manejo de nuestras finanzas. En todos estos temas financieros, digamos, es muy importante poder tener y gestionar el conocimiento. A lo largo de mi experiencia laboral, he podido manejar muchos aspectos del tema de las finanzas empresariales y de las finanzas personales. He sido también coaching de finanzas personales, asesorando empresas en el manejo financiero y también he asesorado las finanzas personales de distintas personas que a veces acuden a mí y me preguntan, venga, ayúdeme con esto, ¿qué opina de esto? Seguramente nadie se las sabe todas en estos temas, pero sí la experiencia nos permite poder tener una mirada clara de el manejo financiero desde otra perspectiva, ¿sí? Como les decía, vamos a hablar de presupuesto, ahorro, inversión, para hablar de la gestión del presupuesto personal, ¿sí? Mucho se ha hablado del presupuesto. El presupuesto personal es, digamos, el concepto o uno de los conceptos más importantes de la educación financiera. Cuando hablamos de educación financiera, es muy importante conocer nuestro presupuesto. Hay varios conceptos. Como les decía, en estos talleres vamos a hablar de tres principales. Vamos a hablar de temas como ahorro, inversión y presupuesto. Educación financiera, fíjense que es una definición sencilla. Me gusta esta definición porque es una definición sencilla. Encontramos muchísimas definiciones de lo que es la educación financiera. Hay muchos escritores han hablado, muchas personas, youtuber, influencer, hoy día hablamos mucho de este tema. Podcast, cantidades por ahí, youtubers, escritores, libros, películas. A mí me gusta esta porque es sencilla y es, la educación financiera es la capacidad de administrar el dinero que usted gana, la capacidad de administrarlo, lo que gana, el dinero que tiene. Y además se complementa con el conocimiento y la comprensión de productos y conceptos financieros para tomar decisiones informadas. Pues la educación financiera es esa capacidad que yo tengo para administrar mi dinero, el dinero de mi nómina, el dinero de mi trabajo, el dinero de mis contratos, el dinero de la empresa, ¿sí? Aquí podemos haber personas que tienen empresa y es cómo usted administra ese dinero que genera y cómo tiene conocimiento y comprensión de esos productos y conceptos para tomar decisiones informadas, ¿sí? Esa es una definición del dinero, porque además, como nos lo dijo Kiyosaki, ¿sí? No se trata de cuánto dinero usted haga, cuánto recibe, cuánto gana. Se trata de cuánto es el dinero que usted guarda, ¿sí? Se puede conocer casos de personas que reciben mucho dinero, ¿sí? Mucho dinero, pero lo gastan todo, pero lo gastan todo. Alguien puede recibir un poco menos de dinero, ¿sí? En su trabajo, en su empresa, pero tiene la capacidad de ahorrar. Incluso en el largo plazo es más sostenible el que gana menos, pero guarda más. Y cuando hablamos de guardar, nos referimos a ahorrar y nos referimos a invertir, ¿sí? Entonces no se trata de cuánto dinero usted haga, cuánto dinero gane, sino cuánto dinero guarda. En realidad, el secreto de unas
finanzas saludables es la capacidad de guardar ese dinero o de ahorrarlo, ¿cierto? Y ya, digamos, cuando estamos hablando ya de nuestro presupuesto, ¿sí? Y el presupuesto es ese mecanismo, es esa forma, esa manera que me va a permitir a mí administrar el dinero. Es la única forma. No tengo otra forma para administrar el dinero, sino a través de un presupuesto. Alguien va a decir, no, pero yo no sé hacer presupuestos. Yo ahorita vamos a ver más adelante algunos mitos sobre este tema, ¿sí? Pero en realidad el presupuesto es la manera de organizar los ingresos, que es lo que usted gana, y los gastos, que es lo que usted, digamos, gasta, para poder priorizar esas necesidades y destinar para el ahorro. Entonces, ¿cuánto va a destinar para el ahorro? Entonces, usted con el presupuesto puede saber cuánta plata le va a quedar, ¿sí? Después digamos, de identificar esos ingresos y esos gastos. El presupuesto me permite programar pagos, ¿sí? Por eso, cuando yo hablaba de que la educación financiera es la capacidad de administrar el dinero que se gana, ¿cómo lo hace a través del presupuesto? No hay otra forma, porque el presupuesto me permite programar, controlar el dinero y tener un mejor hábito de consumo, procurando siempre el ahorro, ¿sí? Y hoy, pues en esta sesión vamos a ver unas técnicas sencillas, ¿sí? Unas técnicas pues que vamos a poder identificar en una hora, digamos que dura esta sesión, de cómo hacer un presupuesto. Vamos a ver dos ejemplos de un presupuesto sano, de un presupuesto bien gestionado o de una forma correcta de administrar el dinero y una no tan correcta. Ustedes ya verán con cuál se identifican más, ¿sí? Listo. Entonces, existen algunos mitos, ¿no? Mitos sobre el presupuesto, ¿sí? El presupuesto solo se hace cuando se tiene mucho dinero, han dicho muchas personas. Falso. Se puede hacer un presupuesto, así se gane o sus honorarios sean bajos, sea poco dinero o mucho, hay que hacer presupuesto. Incluso cuando gana menos debería estar más obligado a hacer un presupuesto. Independientemente del monto que usted reciba, es necesario planear su destinación. Es necesario hacer el presupuesto, ¿sí? Otro mito, el presupuesto me limita y no me deja vivir la vida. ¿Sí? Entonces la gente dice, no, yo para qué hago presupuestos si yo ya sé que es lo que uno escucha. Yo en mis asesorías he escuchado mucho eso. Es que yo para qué hago presupuestos si ya sé que no me alcanza la plata o yo ya sé que yo me gasto todo. Entonces nos quedamos ahí. La persona se queda ahí, o sea, no hace el presupuesto porque siente que ya se gasta más de lo que tiene y siempre seguramente está alcanzado, siempre está con un nivel de deudas muy alto, ¿no? Un presupuesto bien elaborado nos brinda tranquilidad de saber que nuestras verdaderas condiciones económicas y tomar decisiones consistentes. Así esté usted gastando más, así usted tenga una situación de endeudamiento alto, hay que saber por lo menos con qué cuenta. Y eso nos permite el presupuesto, ¿cierto? Otro mito es que hacer un presupuesto es complejo y requiere tiempo para hacerlo, ¿sí? Y yo le derribo ese mito porque digo que registrar nuestros ingresos y gastos puede tomar aproximadamente entre 2 a 5 horas al mes, ¿sí? Si usted sumara todo lo que tiene que gestionar. Y en mi caso, yo lo gestiono casi a diario, ¿sí? Llevo un presupuesto muy detallado de la ejecución de mis ingresos y gastos, ¿sí? Otros lo pueden hacer semanalmente, otros siquiera una vez al mes, que es poco, pero digamos, lo puede hacer. Generalmente a diario sería lo ideal, dedicarle 5, 10 minutos al presupuesto, pues le va a permitir usted estar tranquilo, porque por lo menos sabe que está administrando su dinero de alguna forma pues, más óptima. No gaste, les estoy dejando como reflexiones, ¿no? Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Gran error de nosotros, ¿no? Gastarnos el dinero antes de que llegue. Entonces, mucha gente uno escucha en mis asesorías, en mis coaching, no, es que yo me gasto la plata, me va a entrar una plata el otro mes y es fijo porque es que es una herencia, porque es una plata que tenía.
de alguien que me debía o es una plata que me llegó por alguna venta, algún activo y va a llegar el otro mes. ¿Y usted qué está haciendo? No, se la gastó este mes. ¿Por qué se la gastó? No, pues porque fijo va a llegar. Muchas veces no pasa, no llega ese dinero. El presupuesto no es más que el análisis de gastos e ingresos en un periodo determinado, ¿sí? Entonces no gaste su dinero antes de tenerlo. Y Thomas Jefferson, imagínense este personaje ya hablando desde esa época sobre estos temas de dinero, ¿sí? Y acá les traigo este caso, ¿no? Es un caso muy, muy relacionado con el manejo del dinero. Es un caso de Sonia. Sonia decía que cuando escuchaba hablar sobre el manejo adecuado del dinero, no ponía atención, ¿sí? Ella nos dice que no solía poner atención. Ella dice, nunca hice caso porque creía que tenía el control sobre el dinero, que todo estaba perfecto orden. Cuenta Sonia que hoy con su hijo en el colegio sus gastos aumentaron y se dio cuenta que nunca tuvo información necesaria para manejar las finanzas personales. Uno a veces cree que las sabe manejar, pero resulta que no tanto. Ella dice que solo se enfocaba en gastar día a día y no pensaba en el futuro, confiesa Sonia entre suspiros. Ella perdió su empleo a finales del año y se fue a vivir a casa de sus padres. Nos cuenta Sonia que la idea sobre lo relacionado con las finanzas para Sonia le resultaba muy aburrido y difícil y el tema no formaba parte de su vida ni de sus conversaciones. Entonces era como un tema por allá lejano que Sonia tenía y nos cuenta eso. Y ahora, por supuesto, dado que perdió su trabajo y que está, digamos, enfrentando deudas, necesita buscar una asesoría. Dice que cada vez que se reúne con familiares y amigos, no pierde la oportunidad de darse en consejos frente a cómo afrontar, cómo, digamos, sí, enfrentar esos problemas económicos. Actualmente Sonia sigue buscando trabajo para cubrir sus gastos personales de sus hijos. Fíjense que Sonia nos cuenta ahí, ella nunca pensaba en el presupuesto, gastaba y gastaba, ¿sí? Recibía su sueldo, iba y lo gastaba y no pensaba en el futuro. Pierde su empleo y se dio cuenta lo difícil y respecto a la situación económica en la que está, que quizás hubiera pensado más, hubiese tenido más control sobre el dinero, quizás las cosas hubieran sido diferentes. ¿Será cierto eso? ¿Será que Sonia, si hubiera tenido control sobre su dinero y hubiese perdido su trabajo, estaría en una situación diferente? Quizás sí, ¿cierto? Claro que sí. Por lo menos hubiese gestionado mejor su dinero y quizás hubiera dejado un fondo de emergencia, un ahorro que le hubiera permitido, hubiese manejar el tema de la pérdida de su trabajo. Aquí vemos, Sonia, por qué creen que llegó a esta situación, ¿cierto? ¿Qué hubiera podido hacer mejor Sonia? ¿Sí? Sonia no tenía control del dinero, gastaba sin planearlo, lo dice ella. Y pues, ¿qué hubiera podido hacer mejor? Hacer un presupuesto, ahorrar, ¿sí? Y uno no ahorra o uno no puede ahorrar sin tener un presupuesto. Hay que tener un presupuesto para poder ahorrar, incluso para poder invertir, como lo vamos a ver. Aquí vemos el presupuesto de Sonia, es un presupuesto hipotético. Sonia recibía aproximadamente 600.000 pesos de sueldo y tenía algunos otros ingresos. Vendía productos por revista, por catálogo y de vez en cuando cuidaba a un vecino. El hijo de unos vecinos lo cuidaba y ella recibía un ingreso adicional. En total, los ingresos de Sonia eran de cerca de 660.000 pesos. Y Sonia tenía gastos fijos y variables. Ahora vamos a ver un poquito sobre gastos fijos y variables. Tenía un arriendo de 200.000 pesos, son precios de referencia y tenía gastos de servicios de 59.500 pesos. Gastaba en comida cerca de 100.000 pesos y en transporte también 100.000 pesos, lo que generaba un total de gastos fijos de 459.500 pesos. Sonia destinaba algunos gastos para diversión y para otros, lo que le daba un total de gastos variables de 150.000 para un total de gastos fijos y variables de 609.000 pesos, ¿sí? Que comparándolo contra los 660.000 pesos que tiene de ingresos, Sonia
consideraba que tenía disponibles 50.500 pesos al final del mes, era lo que más o menos le sobraba. Y aquí vienen varias preguntas. Cuando uno ve este presupuesto, uno dice, ¿está esto completo? ¿La información de los gastos fijos están completas? ¿Le faltará algo por ahí? ¿Qué otras cosas faltan? ¿Sí? Y además, ¿qué dificultades puede presentar usted, su familia, su empresa cuando los gastos quedan así de generales? ¿Sí? Entonces, en este presupuesto de Sonia, pues está muy general, ¿cierto? Y además, solo está enero. Si ustedes se fijan allí, solo presupuesta enero. ¿Y qué pasa con febrero, con marzo, con mayo, junio, julio, agosto, septiembre? ¿Qué pasa con esos meses? Y es que aquí llega un término muy importante dentro del tema del presupuesto y el manejo financiero, y son los gastos hormiga, que ya los vamos a ver un poquito más adelante cómo se relacionan con el manejo del presupuesto. Los gastos hormiga son esos gastos, esos pequeños gastos que no nos damos cuenta, pero que los hacemos todos los días y que al final del mes suman una cantidad enorme. ¿Sí? Dulces, postres, gaseosas, tintos, chicles, empanadas, pastel, entre otras cosas. ¿Sí? Fíjense aquí un ejemplo de gaseosas. Si usted se comprara una gaseosa diaria, 2.200 multiplicado por 30 o 20 días que usted pudiera tomar, son 55.000 pesos en gaseosas, que además de hacerle daño, ¿sí? Es una salida, un flujo abierto de gastos que usted no cuenta. ¿Sí? Y al final del mes es siempre la misma pregunta. ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué no me alcanza? ¿Sí? ¿Qué me sucede que no me alcanza el dinero con el que yo me gano, el que yo gano? Entonces, fíjense que hay una cantidad de conceptos y gastos que no quedan en el presupuesto y pueden incluso sumar más que el transporte, pueden incluso sumar más que los servicios públicos. ¿Sí? En varios estudios y análisis que yo he hecho con alumnos, con estudiantes, con familiares, con uno mismo, usted empieza a analizar todos esos gastos y usted dice, oiga, se me va mucho dinero en estos temas. Y lo peor, no quedan registrados en ningún lado, ¿cierto? No quedan registrados en ningún lado. Gastos como café, fíjense aquí, cigarrillo, snacks, gaseosa, la cerveza del fin de semana, la empanada. Al día puede usted gastar alguno de estos conceptos. Imagínese lo que pasa al mes y más cuando es un fin de semana, ¿sí? Gastos hormiga también se pueden ser catalogados como esos gastos que usted tiene, por ejemplo, en el supermercado, cuando usted no compara precios o se va al supermercado más caro de la ciudad, ¿sí? Y usted puede mercar en otro lado, pero prefiere mercar en un sitio porque quizás le queda fácil, le queda cerca. A veces nos da pereza ir a otro sitio a mercar y preferimos comprar quizás en un supermercado más costoso, ¿sí? Y usted, el mismo mercado que sacó allí, que le cuesta quizás 1.000.000 de pesos, lo pudo adquirir buscando los mejores precios en 600 o 700.000 pesos, 30% menos. Esos 300.000 pesos se le fueron. ¿Sí? Y si usted está buscando optimizar y gestionar y administrar de mejor forma su dinero, hay que hacer eso. Usted tiene que ir a buscar los mejores precios, comparar precios. También es importante en esto. Entonces, fíjense, esos gastos de hormiga son gastos que en el presupuesto de Sonia no están. Entonces, Sonia, pues no los tiene otros, pero son conceptos quizás muy generales, diversión. Pero al final lo que le pasaba a Sonia es que quizás sus gastos de hormiga y todos los otros conceptos que no están aquí, ¿sí? Hacían que al final del mes nunca le alcanzaba la plata, nunca. Sonia se veía 5, 10 días antes de final del mes y ya no llegaba al final del mes. Y es de esas personas que siempre nos está diciendo, oiga Luis, ¿será que me presta 100.000? ¿Será que me presta 200.000? Y casi siempre están muchas veces pidiendo prestado para poder cerrar su mes, ¿sí? Y además, personas con trabajo, ¿no? Que es lo más irónico. O sea, si tiene trabajo, pero no le alcanza tu presupuesto. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo hacer?
No hay una fórmula mágica. Ojalá existiera un botoncito que nos arreglara las finanzas y ya quedáramos todos bien. Las finanzas es el tener unas finanzas sanas, yo lo comparo mucho con la salud corporal, ¿sí? Con el peso, incluso con lo saludable que usted esté, ¿sí? Si uno quiere enfermarse y comer cosas que le hacen daño, es fácil, es fácil. Mantenerse saludable físicamente, quizás es difícil, porque implica sacrificios, ¿cierto? Mantenerse en un buen estado de salud y un buen estado físico es difícil, requiere sacrificios. Lo mismo pasa con las finanzas. Es difícil, requiere sacrificios. Así le digo yo a mis hijos cuando salen hacia su colegio. Esfuérzate. Así les digo, esfuércese, ¿sí? Las cosas fáciles a veces no son tan buenas. Y eso aplica para las finanzas. Hay que esforzarnos, ¿sí? Y el de los primeros pasos que usted tiene que tener para controlar su dinero es esforzarse. Sacrificarse quizás. Para muchas personas quizás sea un sacrificio no almorzar en el mejor restaurante, ¿sí? No, yo quería ir a ese restaurante de moda, ese restaurante, pero ¿cuánto puede costar ahí ese almuerzo, esa cena? Nadie dice que no lo haga. Claro que no, no estamos diciendo eso, pero está dentro de su presupuesto. Y otra cosa, está dentro de la capacidad que usted tiene para pagarlo. ¿Qué hacemos y qué hace la gente? ¿Qué hacemos? La mayoría de las personas lo paga con tarjeta de crédito y esos gastos. Y claro, no es un desembolso mensual de su flujo de caja, sino está diferido en el tiempo. ¿Sí? Y lo que hace es hacer un incremento más adelante en sus gastos. Mire, no, un ejemplo de lo que puede valer un café, pues son precios de referencia, estos no son precios quizás reales, son precios de referencia, lo que puede gastar usted al año en cafés, en cualquier marca, aquí no hablamos de marcas, cualquier marca y precios de referencia, en 10 años 11 millones, 10 millones, 9 millones. Un presupuesto se compone de ingresos y gastos principalmente. Hay más y ya los vamos a ver, pero el presupuesto lleva mis ingresos y mis gastos. Y entendiéndose gastos como gastos fijos y gastos variables. Y además aquí, como ingresos principales y otros ingresos. ¿Sí? También, como le digo a mis estudiantes, como le digo a mis hijos, siempre tenemos que tener más de una fuente de ingresos. No es muy sano para el manejo financiero tener una sola fuente de ingreso. Hay que tener dos, tres, las que usted pueda. ¿Sí? Desde muy pequeño mi papá me enseñó a tener varias fuentes de ingreso y siempre lo he aplicado. Habrá unas más grandes, habrá unas más pequeñas, pero siempre debemos tener más de una fuente de ingresos. Entonces, hay un ingreso principal y hay unos subingresos que le generan entradas constantes de dinero. Lo mismo con los gastos. Gastos variables, gastos fijos que van entrando y van saliendo, ¿cierto? Entonces, los ingresos, vamos a detallar un poco más lo que veíamos antes. Los ingresos es todo lo que usted puede generar o gana de sueldo al mes, ¿sí? U otras fuentes de ingresos que usted puede percibir, ¿sí? Vamos a enumerar muchas fuentes de ingresos. Los ingresos, si son laborales, pues usted tendrá que poner lo que gana mensual y ahora vamos a ver el ejemplo. Si usted tiene si tiene prima en diciembre, en junio, pues coloque la prima porque son ingresos que van a poderle generar una mayor cantidad de dinero, ¿cierto? Sueldos, ingresos de trabajo, eh, freelances, colaboraciones esporádicas, ingresos que provengan de ahorro bancario, quizás una devolución de un impuesto de rentas, un ejemplo muy puntual, ingresos pasivos, por ejemplo, una renta, un arriendo de un bien, de un apartamento, ¿sí? Un negocio que usted tiene por ahí, los ingresos financieros de inversiones de corto o largo plazo. Usted tiene un CDT, entonces le entra en junio el interés de ese CDT, eso es un ingreso.
las acciones, el fondo que usted tiene por allí, ¿sí? El negocio que tiene una plata invertida, todos los ingresos. Y se debe sincerar. Muchas personas me dicen a mí, sí, pero es que yo no sé cuánto dinero voy a recibir en 2 meses o en 3 meses. Ese es un análisis importante que uno debe hacer. Hacer una proyección. No puede haber una respuesta que yo no sé de mis ingresos, ¿sí? Si usted está generando ingresos y si usted tiene esa empresa, pues usted hace una proyección de sus ingresos, ¿cierto? Una proyección. Usted se anticipa el nivel de ingresos que puede tener. Entonces, ahora lo vamos a ver más en detalle. Y los gastos, pues ese uso que usted le da al dinero. Pagos bancarios, salud, imprevistos, gustos personales. Hay gastos fijos y gastos variables. Los fijos son esos gastos que uno ya sabe que generalmente se comportan igual o se comportan con el mismo valor durante el año. Digamos, vamos a hablar, digamos, a corto y mediano plazo. Aquí están servicios públicos, educación, transporte, deudas y gastos variables, que pueden ser inesperados o difíciles de controlar, como temas médicos, reparaciones de casa, celebraciones, ¿sí? Yo en mi presupuesto tengo asignado un valor para el cumpleaños de mis hijos, para Navidad. Allá yo pongo, si uno de mis hijos cumple en junio, pongo un valor que va a estar ahí, que sé que lo voy a gastar. El otro cumple en noviembre y lo de diciembre, ¿sí? El viaje hay que presupuestarlo. Y eso sería, digamos, todo el tema de gastos. O sea, usted tiene que detallar todos los gastos. Y como les decía, no solo del mes, del año. Hay que proyectar el presupuesto, no es del mes. El ejercicio importante aquí es hacerlo durante un año. Ya lo vamos a ver. El presupuesto también tiene ahorro, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué de esos gastos usted va a destinar para un ahorro? Y es esa porción de sus ingresos que va a reservar para esas necesidades o esos imprevistos o proyectos. Aquí hay muchas teorías, ¿no? ¿Cuánto ahorrar? Me preguntan en muchos lados. Profe, o coaching, o amigo, o hermano, ¿cuánto puedo ahorrar? Yo siempre digo, desde que esté ahorrando, pues ya es un logro, ¿sí? Para muchos es un logro ahorrar, pero uno puede estar hablando de por lo menos el 10% de los ingresos. Ojalá sea más, porque entre más, mejor. Y entre más joven, mejor. ¿Sí? La teoría de los expertos financieros siempre nos habla de eso. Entre más tiempo usted acumule invirtiendo, ahorrando, es mucho mejor para su futuro financiero. Y la inversión es esa parte de sus ingresos que usted va a reservar para recibir beneficios a futuro. ¿Sí? Fíjense que parecieran dos conceptos diferentes, pero sí los debemos tener así. O sea, ¿cuánto yo ahorro y cuánto guardo para invertir? Algo debo invertir. Aquí sí me puedes decir, profe, ¿cuánto para invertir? ¿Sí? ¿Cuánto para invertir? ¿Cuánto para invertir? Entonces usted puede decir, aquí hay, es el 5 el 10, ¿sí? Es entender el concepto de inversión. Entonces fíjense por favor que entonces estamos hablando de el presupuesto se compone de mis ingresos, todos mis ingresos, ¿sí? Proyectados, todos mis gastos, fijos, variables, estimados, el ahorro y la inversión. Y al final, fíjense en esta gráfica, al final usted, después de identificar esos ingresos y gastos, le queda un disponible. Digamos, en este ejercicio aquí puede ser mensual o anual, pero usted va a saber cuánto le queda después de que cubrió todos sus gastos. Ojalá siempre en la columna o en esta barra, en esta gráfica, siempre, pues lo ideal es que los gastos sean por debajo de los ingresos, ¿no? Ese es el ideal. Las finanzas sanas empiezan por ahí. Y cuando uno habla de unas finanzas sanas, no solamente es decir que mis ingresos sean superiores a los gastos. Y otras cosas que van también relacionadas a estar bien financieramente, ¿sí? Entonces, una vez usted pueda generar y pueda tener identificado esos ingresos y esos gastos,
lo tiene que procesar, ¿sí? Aquí vamos a hacer un ejemplo sencillo en una hoja de cálculo, en una hoja de Excel, ¿sí? Donde vamos ya a procesar esos ingresos y gastos. Entonces, permítame, voy a proyectar un segundo. Vamos a proyectar nuestra hoja de cálculo y voy a compartirles este ejemplo. Aquí hay dos presupuestos. Aquí vemos el presupuesto de Andrés y el presupuesto de Carlos. Piense las dos diferencias. Entonces, Andrés, vamos a pararnos y vamos a simular que estamos en el primer mes del año, que estamos en enero y estamos armando el presupuesto, ¿sí? El presupuesto mío va en este momento, digamos, estando en agosto, yo los presupuestos los proyecto anuales, ¿sí? Pero no los cierro en diciembre, o sea, yo continúo el siguiente año, porque usted, pues de nada le sirve saber cuánto va a tener en diciembre, porque viene enero, viene febrero. Esto es un ejercicio periódico. Entonces, fíjense que Andrés gana cerca de 4 millones mensuales y él lo pone dentro de su ingreso número uno. 4, 4, 4. En junio, Andrés pone digamos, él trabaja en un contrato laboral, tiene una prima, julio, agosto, septiembre, y tiene otra prima en diciembre. Entonces, él pone sus primas allí y le dan 52 millones de pesos. Tiene otros ingresos. Andrés nos cuenta que vende artículos que compra, digamos, al por mayor y tiene alguna página en Mercado Libre, tiene unas ventas por internet y genera ingresos de 200, 300, 1.000 pesos promedio mensual de lo que él vende. Vende artículos, digamos, para moto, creo que él vende. Y fíjense que en ese concepto Andrés ha presupuestado que gana cerca de 3.221.000 y tiene otros ingresos, ¿sí? Un tercer ingreso que no es un ingreso recurrente, pero Andrés estima que cada más o menos 3 meses recibe cerca de 500.000 pesos. Ayuda a cuidar a un familiar, hace diligencias con ellos el fin de semana y este familiar le paga más o menos 500.000 pesos cada 3 meses. Llevan a una persona de la tercera edad a hacer vueltas bancarias, vueltas de salud y sus familiares le pagan este dinero. Andrés entonces, al año, al mes, en promedio recibe 4.700.000 y al año recibe 57.447.000 pesos. Este es el primer ejercicio. Andrés sabe cuánto dinero tiene al año. Los grandes expertos financieros también nos han señalado, nos han indicado que uno sus finanzas las debe llevar al año. ¿Cuánto se gana al año? ¿Sí? Porque definir mis ingresos anuales, pues me genera mejores retos. Es más fácil decir, yo me gané el año pasado 50 millones de pesos, a decir, el año pasado me gané 3 millones de pesos. Entonces, usted se pone metas, ¿no? El año pasado me gané 50, 60 millones, este año voy a ganarme 70 millones, 40, 30 millones. Aquí, de verdad, no importa la cantidad. Aquí lo que importa es cómo está organizado, ¿sí? Era lo que yo les mencionaba ahora. Cómo usted administra. Esto puede ser un salario mínimo, puede ser algo más bajo, puede ser algo más pequeño, ¿sí? Pero es cómo yo administro ese dinero. Andrés tiene gastos de vivienda, les paga un arriendo, esto le vale 18 millones de pesos al año. Andrés ha costeado su alimentación en 600.000 pesos, tiene un crédito de carro de 345.000, creo que es una moto, paga seguros, tiene una tarjeta de crédito que usa para pagar sus afiliaciones a plataformas de streaming, tiene un plan de celular, tiene algunas otras plataformas que paga por vía Nequi, tiene su internet, paga la luz, agua, gas, entretenimiento y él ha destinado para gastos de hormigas 100.000 pesos. Andrés destina para inversiones, él es consciente que deja un dinero para invertir de 390.000 pesos y ahorra 500.000 pesos al mes.
¿sí? Que es algo un poquito más del 10% de lo que gana. Dice que gana 4.700 en promedio y ahorra 500.000. Al año, fíjense aquí, fíjense el ejercicio importante. Al año, Andrés, ¿cuánto es sus gastos? Proyectados 50 millones, ¿sí? Y sus ingresos proyectados son de 57. Andrés, desde enero, desde febrero, cuando armó este presupuesto, puede estimar que al final del año, si todo es constante, si las cosas se mantienen así, Andrés podría tener un disponible de 6.500.000. Incluso si lo hace usted por mes, Andrés puede decir que en enero tiene un disponible de 500.000 pesos. Que si Andrés lo va acumulando ese disponible, no el ahorro. Dice que estamos hablando ahora de otro concepto, del disponible. Antes hablábamos solo de ahorro, de inversiones, ¿cierto? Ahora estamos hablando de otro concepto de tener unas buenas finanzas y es un disponible mensual, que no es ahorro, que no es inversión, es disponible, lo que le sobra al mes, ¿sí? Y es lo que lo va a mantener tranquilo durante cuando inicia el otro mes, que sabe que tiene algo de plata, que le quedó plata del mes anterior. Este disponible, Andrés lo puede mantener o lo puede reinvertir en inversiones o en ahorro. Mañana vamos a ver cómo invertir estos disponibles o este ahorro de un presupuesto. Entonces, fíjense, lo primero es, haga su presupuesto anual. Si usted está pensionado, si usted está jubilado, pues cuánto es su pensión, ¿sí? Y cuántos son sus gastos. Seguramente, y como lo dije hace un momento, muchas personas van a decir, sí, pero ¿para qué? Si ya sé que no me alcanza. No importa, hágalo. Hágalo porque es la única forma de saber usted al final cuánto tiene y cuánto queda y qué decisiones debe tomar, ¿no? Porque esto se trata de tomar decisiones. En este ejemplo, ¿sí? Aquí quizás este disponible es para gastos eventuales, tienes ahorro ahí, Andrés, que fíjense que a junio Andrés puede tener 3 millones de pesos ahorrados en solo ahorro, ¿sí? Para alguna eventualidad, para alguna emergencia, tiene plata ahí. Tiene además de la plata que tiene ahorrado, tiene plata en disponible. Si yo sumo lo que tiene ahorrado, a mayo Andrés tendría 3 millones, más lo que tiene en lo que le ha venido sobrando. Andrés en mayo puede tener cerca de 4.179.000 pesos. Entonces, el ejercicio es un presupuesto organizado donde Andrés detalla sus gastos fijos variables y donde detalla todos sus ingresos y él se sincera consigo mismo. Esto es como la salud. Hay que sincerarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago mal en el manejo de mis finanzas que me afecta mi salud financiera? Y como les decía, incluso mi salud. ¿Qué es lo que yo hago mal en mi salud que me mantiene enfermo quizás? ¿Sí? Es muy, muy relacionado. Ahora veamos el presupuesto 2 y ahora nos vamos a devolver. Este es el caso de Carlos. Carlos trabaja en la misma empresa que Andrés, ¿sí? Estos son casos que tuve yo la oportunidad de trabajar con estas dos personas. Tienen el mismo cargo, se ganan 4 millones juntos, fíjense, sino que Carlos no tiene otros ingresos. Carlos solo recibe su honorario por su trabajo. Carlos recibe 52 millones de pesos al año. Este ejercicio lo hicieron en enero juntos. En enero los dos se sentaron y proyectaron el presupuesto. Entonces, mientras que Andrés tenía otros ingresos, como pudimos ver, Carlos solo tenía su ingreso principal. Carlos solo tenía o tiene, digamos, proyectado 52 millones de pesos. ¿Cuánto tenía Andrés? 57. Tenía un buen dinero adicional, ¿cierto? Eh, Carlos proyecta gastos de vivienda, también paga una cuota, tiene alimentación por 900, el crédito del carro es más alto que el de Andrés, tiene seguros, tarjeta de crédito, paga una tarjeta de crédito de 600.000, compra ropa, compra algunas cosas, nos contaba que compra o paga, los restaurantes los paga con tarjeta de crédito, entonces esto se le va aumentando, tiene un celular, tiene plataformas, internet, electricidad, luz, agua, gas.
en entretenimiento, gastos hormiga, Andrés no tiene inversiones y Andrés tampoco tiene ahorro, ¿sí? Y fíjense, sin tener inversiones ni ahorro, Carlos tiene una pérdida. Carlos al final del año se pudo dar cuenta que no le alcanza su dinero. E incluso desde el primer mes, con el estilo de vida que tiene Carlos, no llega al final del mes. El primer mes, en enero, Carlos se dio cuenta que sus gastos suman 4.985.000 y sus ingresos son 4 millones. ¿Qué significa esto? Que Carlos pudo determinar que sus ingresos no le alcanzan o que sus gastos son muy altos, ¿no? Es como lo quieras ver tú. O no le alcanza su ingreso o sus gastos son más altos. ¿Qué tiene que hacer Carlos? Porque evidentemente en este escenario, que pues es un escenario real que viven muchas personas, ¿sí? Pues tiene que tomar decisiones. ¿Qué es lo que está afectando a Carlos? Que no le alcanza su dinero. Alguien puede decir, pues ese trabajo no le sirve, búsquese otro. Eso pues es una solución, pero es fácil buscar un trabajo rápido y tener otro ingreso adicional. Otros pueden decir, no, por el gasto, está gastando mucho en algo, hay que bajar a los gastos. Entonces, fíjense que uno mejora las finanzas por dos vías, vía ingreso y vía gasto. Entonces, aumento mis ingresos o disminuyo mis gastos. Porque lo que sí debe pasar en este ejercicio es que los ingresos de Carlos deben ser superiores que sus gastos, ¿sí? Incluso a Carlos no tiene dinero acumulado, o sea, él no tiene otro dinero allí que, digamos, del año anterior, que hubiera tenido ahorrados 30 millones, quizás si hubiera tenido esos 30 millones, yo los puedo poner aquí, un ejemplo. Entonces, fíjense que Andrés, pues con ese 30 pues hubiera llegado al final del año perfecto, pero Andrés no tiene ningún ingreso, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en el presupuesto de Carlos? Era Carlos, perdón. ¿Qué está pasando en el presupuesto de Carlos? Hay que ver aquí, que hay que analizar para poder él ajustar sus finanzas. Las tiene que ajustar, ¿sí? Tiene que ajustar las finanzas. ¿Qué hace mucha gente? Y por la experiencia se los digo, piden un crédito para pagar deudas. Es muy común pedir un crédito para pagar deudas. Y eso es terrible para nuestras finanzas, porque aparte que usted tenía una deuda y la paga con otra deuda, ¿sí? Está difiriendo, o sea, está llevando esa deuda a más largo plazo, pagando más intereses para pagar una deuda. Lo que tiene que hacer Carlos en unas buenas finanzas es revisar qué está gastando adicional. Hagamos el ejemplo. Entonces, lo siento, Carlos, pero tienes que gastar menos en entretenimiento. Tiene que bajarle a eso. Es lo más fácil porque digamos que pues tiene tarjetas de crédito, ya es una obligación fija, no la puede modificar. Vamos a bajarle a Carlos a 100.000 pesos. Para Carlos va a ser un sacrificio. Carlos dice, Dios, pero ¿cómo si yo me gastaba eso? Carlos, tienes que bajar eso a 100.000 pesos. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, fíjese que pasó de 7 millones al cerrar del año a 4 millones. Bajó, digamos, la pérdida, ¿sí? Bajó la pérdida de 7 a 4 millones. Entonces, aquí hizo un ajuste, tomó decisiones. Por eso, recuerden lo que hablábamos de la definición de lo que es la educación financiera, ¿sí? Tener conocimiento y comprensión de los conceptos y productos financieros para tomar decisiones, decisiones informadas. ¿Y yo cómo tomo decisiones sobre mi presupuesto si no es de esta forma? Entonces, en entretenimiento le bajó a 100.000, ¿sí? Con un gran sacrificio, él es consciente que es un sacrificio para él, pero lo bajó. Y también considera que en alimentación puede bajar, porque los dos son dos personas que viven, no tienen hijos juntos, ¿sí? Y Andrés, por ejemplo, fíjense, Andrés gasta 600.000 pesos y
Carlos 900. Carlos estaba gastando más en comida. Incluso Carlos le preguntó a Andrés, venga, deme consejos de cómo ahorrar más en comida. Estoy gastando mucho en almuerzo, estoy gastando mucho en cena. Entonces Andrés tenía la costumbre de comer siempre fuera, ¿sí? Lo único que Carlos hacía era su desayuno, pero almorzaba afuera y cenaba afuera. Andrés le dijo a Carlos, venga, pues cocine por la noche, cocine un poquito más. Si usted cocina un poco más, pues seguramente va a bajar su gasto en alimentación. Entonces, en esos consejos para Carlos, pues dijo, bueno, listo, voy a bajar, no voy a tratar de cenar entre semana por fuera, voy a bajar ese gasto. Y Carlos dice, vamos a bajarlo a 700.000 pesos aquí. Y veamos, aquí lo bajó a 700, bajó la alimentación, el concepto de alimentación. Y ahora su déficit es de menos 1.800.000, ¿sí? Pero sin embargo, fíjese que sigue estando en rojo. Sus cifras todavía no están cuadradas. Si Carlos no hubiera hecho esto, pues el debacle financiero total, porque sigue en esa escalada, como lo llamamos en las finanzas, la rueda del ratón, ¿no? Trabaja, gasta, paga, se endeuda, trabaja y sigue en un ciclo que no sale. Y muchos estamos atrapados en eso, están atrapados, estamos atrapados, hemos estado atrapados en algún momento de nuestras vidas. ¿Cómo salimos de ahí? Lo primero es aquí, con su presupuesto, sincerarse. Entonces, Carlos, tienes que bajarle más a la alimentación, le dijo Andrés. Bájese a lo que yo gasto, 600. Entonces, Carlos dice, bueno, listo, aquí ya bajo a 600. Logra, aún todavía le falta, fíjense, está en negativo todavía. Y al final del año, a pesar de que, digamos, ya bajó mucho, se dio cuenta que ya casi está llegando, ¿sí? Andrés en este caso también considera que como esto es de sacrificios, ¿sí? Va a cancelar las plataformas de streaming que tiene. No voy a nombrarlas, decide cancelar y se va en cero. Es un sacrificio, fíjense. Ya logró llegar a 220.000 pesos. Al final del año le van a quedar 200.000 pesos. Todavía, digamos, lo logra pasar a verde, pero todavía le falta mucho, porque fíjense, no tiene ahorros, ¿sí? Cualquier eventualidad donde Carlos pierda su trabajo, imagínense lo que le pasa. Vamos a simular. Dios no lo quiera, Carlos pierde su trabajo en julio. Voy a eliminar este ingreso. Pierde el ingreso en julio. Fíjense lo que le pasa. Tendría deudas por 25 millones de pesos. Porque seguro mantiene su vivienda, su carro, los seguros, tarjeta de crédito, celular, plataformas, agua, luz. Tiene que seguir pagando eso. Pero sin ese ingreso principal, quedan 25, en menos 25 millones. Y ahí ya, pues, prácticamente es una quiebra. Pero simulamos que, pues, además de tener su ingreso, se va a mantener, ¿sí? Por eso es muy importante cuidar nuestros trabajos, ¿no? Ser juiciosos en el trabajo, ¿sí? Entregar nuestros productos. Entonces, mantenemos aquí sí, este ingreso. Tiene que seguir bajando, bajando sus gastos. ¿Dónde más hay cosas para bajar? Se tiene que sacrificar. Muchas veces yo recomiendo llame a su empresa de celular y baje el plan que usted tiene. A veces hay promociones en estas entidades, en estas empresas y puede lograr bajar. Está pagando 50, bájese de presupuesto a un plan más barato, de 29.000 pesos. Fíjense, sigue subiendo. Ya Andrés tiene 470.000 pesos. ¿Qué le bajó? Alimentación, entretenimiento, su plan de celular. ¿Sí? Muchas veces estos presupuestos, bueno, obviamente aquí hay muchas otras opciones. Todo seguro, ustedes allá estarán diciendo, venga, baje la electricidad, bájele, no gaste tanta luz. Claro, hay que bajar el recibo de luz, hay que bajar el agua, ¿sí? No gastar tanta agua. Y usted empieza a bajar. Solo bajando de 90.000 a 80.000 pesos el agua, veamos lo que le puede pasar a una familia, fíjese. 590.000 pesos. Sigue ahorrando. Con cualquier valor, sigue ahorrando. ¿Sí? Entonces,
Este es nuestro ejemplo claro de dos presupuestos, eh, de dos presupuestos que tenemos aquí de ejemplo, dos presupuestos de dos personas que tienen el mismo ingreso, que trabajan en la misma empresa, pero que han manejado sus finanzas de distinta forma. ¿Qué les permitió juntos a estos dos casos poder entender sus finanzas? Hacer el presupuesto, ¿sí? Hacer el presupuesto. Presupuesto uno, le alcanza mensualmente, genera ingresos al final del año, y un presupuesto dos, que luego de varios ajustes, de toma de decisiones, de sacrificios, pues empieza ya a ver un poco el fruto de esos esfuerzos y ya empieza a ver por lo menos ya no en negativo el ejercicio, sino ya en positivo, ¿sí? Por supuesto, hay otras decisiones, vender el carro, entonces dice, no, me vendo el carro. Eso es radical. Vende el carro, se quita esa cuota y salió de deudas. Logró generar ingresos, ¿sí? Pero esto solo se hace con el presupuesto. Bueno, esto era lo que les queríamos compartir el día de hoy. Esperamos les haya gustado. Esto es una introducción básica al manejo de las finanzas a través de un presupuesto, de nuestro presupuesto, del presupuesto personal, ¿sí? Entonces, de verdad, fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos. Conozcan la Fundación Abacus. Estamos para ayudarlos, estamos para mejorar las finanzas y la educación económica y financiera de nuestro país.